buenas tardes, buenas noches en diferentes horarios internacionales en que nos estamos viendo en este momento. Mi nombre es Claudia Martínez, soy psicóloga y Master Coach ejecutivo. Tengo más de 20 años de experiencia trabajando con seres humanos y sus procesos, y estoy muy agradecida de estar aquí hoy compartiendo con ustedes en el Congreso de Neurocoaching Online, que pues 19 de noviembre estamos muchos profesionales en vivo compartiendo con ustedes y compartiendo nuestra área de saber, nuestra experticia y nuestra perspectiva del coaching en diferentes áreas. Específicamente yo voy a hablar con ustedes hoy acerca de la gestión de crisis en empresas, utilizando las herramientas del coaching como metodología. Como te comenté, soy psicóloga, master coach, y comencé mi carrera en el mundo organizacional desde la psicología organizacional, luego paso por psicología clínica, y luego me incorporo en el mundo corporativo nuevamente, pero utilizando las herramientas del coaching ejecutivo. Y en los últimos años, pues circunstancias de la vida y un poco también mi interés personal o mi pasión por servir, me he especializado en la gestión de crisis en empresas. De manera que entre lo teórico y lo práctico, espero poder compartir con ustedes hoy cómo he utilizado y sigo utilizando las herramientas del coaching en la atención de crisis organizacionales, de equipos y en las empresas. Dicho esto, les voy a compartir un poquito de mi presentación. ¿Qué podemos decir que es una crisis empresarial? ¿Okay? Vamos a comenzar con explicarles a qué llamamos una crisis empresarial y qué considero yo que es una crisis empresarial. Una crisis empresarial es un evento causado por factores internos o externos que amenaza el funcionamiento de la organización. Amenaza la salud de una empresa, el éxito, la reputación puede verse afectada, daña las operaciones o puede poner en riesgo las operaciones e impactar de manera negativa el negocio, sus finanzas y por supuesto su capital humano. ¿Okay? Hay diferentes autores que nos hablan acerca de las definiciones de crisis. No me voy a adentrar mucho en eso, pero puedo mencionarles por lo menos a Schaefer y compañía, que habla que las crisis demandan prever para reducir sus efectos. Muy lógico. McGray González y Darling habla de que son hechos externos a una empresa que no se refieren a deficiencias gerenciales y no son problemas cotidianos, no son la operación de la organización. No tienen que ver con ausencia de planificación o una mala gestión. ¿Okay? Esto es algo generalmente súbito. Well nos dice que son situaciones que suelen caracterizarse por ocurrir de manera sorpresiva y posiblemente con efectos devastadores. ¿Okay? Derbel y Olson nos hablan de que la crisis generalmente son inesperadas, es un elemento de alto impacto y baja probabilidad de ocurrencia. Por eso es que llegan de manera sorpresiva, porque son de baja probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? Y como hablan todos los autores, puede poner en riesgo la operación. Bien, ok. Continuemos aquí nuevamente. A ver por acá. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Le voy a dar algunos ejemplos que en efecto he podido acompañar organizacionalmente de situaciones de crisis. Reducciones de personal y reingeniería. Voy a ir pasando de la teoría a la práctica y dándoles ejemplos. Yo he estado en no menos de 4 situaciones de acompañamiento organizacional en el cual hay procesos de reingeniería y reducciones de personal.
Para darles el ejemplo específico, una organización farmacéutica tuvo un proceso de reingeniería y decidieron hacer un outsourcing o asignación de departamentos de operaciones a distancia, dada la virtualidad, con equipos de trabajo, por ejemplo, en la India o en Turquía o en China, y no teniéndolo más en el país en donde estaba, digamos, las operaciones a nivel regional, en donde había corporativo, planta, etcétera, envasado, logística y todo lo demás. Ese cambio de diseño del trabajo ocasionó que se dejara ir, como dicen en inglés, o que se cesara la relación de trabajo con un grupo grande de colaboradores. Esto, por supuesto, ocasionó muchísima inestabilidad en el equipo de trabajo que permanecía en la organización, incertidumbre, profunda tristeza, procesos emocionales, procesos de reacciones de estrés en pico, ataques de pánico, etcétera, de los colaboradores, tanto los que se quedaban como los que se iban y afrontaban ese cambio de realidad. ¿Okay? Duelos o pérdidas. En 3 oportunidades he acompañado a equipos de trabajo que han perdido colaboradores, en algunos casos por enfermedades que de alguna manera había cierta preparación emocional por el estado de gravedad del colaborador. Creo que igualmente nunca es sencillo perder a un ser querido, a un compañero de trabajo de muchos años, y en otras oportunidades aún más impactante y crítico por muertes de manera imprevista, súbitas, de emergencia, de accidentes. De manera que estas intervenciones fueron muy muy delicadas porque entras a un grupo que está emocionalmente sensible, afectado, disperso, con muchas emociones encontradas como culpabilidad, hicimos lo suficiente, pudimos haberlo previsto, etc. ¿Okay? Cambios a gran escala, parecido por supuesto a lo que hemos visto a nivel global con el cambio de estilo de trabajo y el experimentar el poder hacer de manera remota la grandísima mayoría de las operaciones de las organizaciones, para luego entonces pues rediseñar los espacios de trabajo a mucho más eficientes. Pero esto tiene unas consecuencias en el ritmo de trabajo, en la calidad de vida de los colaboradores, que todavía sigue dando, la verdad, muchísimo trabajo a las personas que trabajamos con seres humanos y con sus procesos. El estrés crónico laboral sin gestionar, por supuesto, coexiste cuando no es bien manejado con patologías que aparecen. Entonces, por supuesto, yo siempre le digo a las personas, no permitas que llegues a un diagnóstico tan pronto te des cuenta que no estás manejando y gestionando bien el estrés normal de trabajar en corporativo. Interven, busca ayuda o acompañamiento o moviliza tus recursos para manejarlo. De manera que estos son ejemplos de situaciones que podrían ser consideradas muy bien como crisis. Muy bien, continuamos. Ok. ¿De qué te va a servir a ti ser un neurocoach certificado internacionalmente para la gestión de crisis en organizaciones? Desde mi experiencia y mi perspectiva, y los que tienen un poco de conocimiento acerca de cómo practicamos el neurocoaching en el Latin American and the Caribbean Coaching School y en the European Coaching School, en la ICF y en otras organizaciones serias y formales e internacionalmente acreditadas, el coaching te permite
ante una situación de crisis, definir, llegar a ese sitio en donde tú eres la persona que va a acompañar a transitar a ese equipo de trabajo o a esa persona, colaborador, ejecutivo o ejecutiva que se encuentra en situación de crisis, definir cuantitativa y cualitativamente a qué situación te estás enfrentando. Eso, por supuesto, requiere que llegues con muchísima capacidad de observación, escucha activa, todos tus sentidos enfocados en ver cuál es la dinámica a la que tú estás llegando, porque ciertamente te encuentras ante escenarios de diferente rango de criticidad y de riesgo de la estabilidad emocional y física de los colaboradores. Entonces, pues sí es muy, muy importante que el neurocoaching profesional aplicado te permite llegar con la meta preestablecida mentalmente de que debo poder definir junto con la persona o el equipo que estoy llegando cuál es la situación actual y a dónde quieren llegar. Luego, por supuesto, esto te permite, una vez que logras contener y hacer ese rapport y hacer conexión con el equipo de trabajo, con el grupo de personas, de seres humanos que se encuentra afectado o transitando una crisis, te permite comenzar a esbozar junto con ellos un objetivo. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué es lo que quieren lograr? Bien, si el acompañamiento lo puedes hacer, si lo pueden hacer por un periodo más prolongado de tiempo, entonces es muy probable que tú puedas acompañar a este equipo de trabajo a generar, a pesar de estar en una situación de crisis que tú llegues cuando está la crisis en pleno, los acompañas a generar planes de acción. Los planes de acción bien establecidos, bien claros y específicos, comienzan a generar sentido de estabilidad, sentido de que ese equipo tiene los recursos, que de hecho los tienen, para transitar la crisis, gestionarla y resolverla y salir airosos con resultados excepcionales. Entonces, el neurocoaching te permite identificar situación actual, definir a dónde quieren llegar, establecer metas claras, medibles, observables, etcétera, metas SMART u objetivos SMART, y crear planes de acción que la propia práctica de empezar a diseñarlos y a ejecutarlos ya hace percibir al equipo y generar ese enfoque grupal de que estamos accionando, estamos gestionando, nos estamos encargando. Por ende, no estamos corriendo a merced de una crisis, ni fluyendo a merced del ritmo que la crisis establezca, sino que ya tenemos las riendas y tenemos gestión. Por último, es imperativo, y eso te lo da el neurocoaching, hacer seguimiento. Una vez que tú has acompañado al equipo, has llegado, has hecho contención, has logrado rapport, has logrado identificar emociones, pensamientos y el camino a accionar, y comienzan a ejecutarlo y ya te retiras como proceso de neurocoaching que comienza y termina claramente definido. Hay un momento en que tú te vas a retirar, no sin antes mantener ese seguimiento. Es decir, luego de culminado el proceso de coaching, el coach profesional sabe que toca puerta con su cliente. ¿Cómo continuaste? ¿Cómo gestionaste? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha fluctuado? ¿Ha bajado la ejecución de la competencia adquirida? ¿Has mejorado? De manera que este entrenamiento, esta certificación, de verdad que para mí ha sido de altísimo valor, y sé que para mis clientes también, el poder entrar, intervenir, acompañar, contener y luego de retirarnos, hacer seguimiento. Muy bien. ¿Cómo gestionar
cómo gestiona o qué herramientas utilizamos o utilizas, y te recomiendo que utilices cuando estás interviniendo en una crisis empresarial. Desde mi área de saber, por supuesto, siempre muy con enfoque en las emociones, en el pensamiento y en las conductas, cómo se ven afectadas durante una crisis. Pues vas a aplicar la observación con todos tus sentidos. Y quiero adentrarme a darte un ejemplo para no seguir siendo tan teórica, y quiero seguir muy clara, muy de cerca cómo voy con mis tiempos. Quiero hablarte de un ejemplo real, reciente, que tuve, en el cual me llaman a las 8 de la mañana para atender una crisis por un duelo de una persona que fallece de manera para nada prevista en un área operacional en una grandísima organización. Me llaman a las 8 de la mañana, yo tenía mi día planificado, tenía todas mis cosas que hacer, pero es una emergencia. Es una emergencia, es una situación, recuerden la definición, es algo súbito que puede poner, y de hecho detuvo la operación de ese equipo de trabajo desde el día anterior. A mí me llaman al día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Ok? Pues por supuesto, es una situación de vida o muerte, se trataba de un duelo, de un fallecimiento, y yo digo que sí, y me voy a una organización que no sabía ni cuál era la organización, ni de qué tamaño era el equipo, en dónde estaba. Me faltaba mucha información, pero voy consciente de mis herramientas y de mi experiencia y de que puedo acompañar, hacer un proceso de acompañamiento en una situación de crisis. Al llegar está el gerente de operaciones rojo. Toda su piel era extremadamente roja, estaba claramente muy afectado ante lo que estaba ocurriendo, y me invita a pasar a almorzar al comedor industrial. Yo me quedo muy extrañada porque a mí me habían indicado una intervención de 1 hora. Al acercarme al sitio donde me estaban dirigiendo, le digo, entiendo que tengo una actividad grupal con el equipo de 1 hora. Y la reacción del gerente fue de frustración, de malentendido, de no fluyó la comunicación, no entendieron lo que era mi querer. Él estaba muy molesto, me dice, entonces vayamos a mi oficina. Vamos a su oficina, y me dice, no entiendo, yo tengo 4 días esperando por usted. Tenemos que entender y observar el lenguaje corporal de ese cliente que estaba claramente en un pico de estrés, en un pico emocional, entre la frustración, la rabia, la tristeza y el miedo, ¿sí? Y yo se supone que soy la profesional que viene a contener y calmar. Dicho esto, le pregunto a el caballero qué necesita en este momento que le sirva a usted, qué es lo que usted está esperando que yo, para ver si yo puedo ofrecerle el acompañamiento que usted necesita. Él me indica su expectativa, que ciertamente era una intervención más prolongada, no de 1 hora, lo cual hacía mucha lógica, pero eso fue lo que a mí me solicitaron. Y comenzamos a conversar, a hablar entre la persona solicitante del servicio y el cliente, y dicho y hecho, estuve 2 días dentro de la organización haciendo un acompañamiento, y hasta el sol de hoy sigo, eso no hace mucho, sigo en contacto con este equipo y su tránsito por una situación de emergencia. Debo hacer la acotación y la salvedad de que no es un proceso transformacional de coaching esto es una intervención en momento de crisis, utilizando todas las herramientas del coaching. Entonces, llegué con mucha ausencia de información y comencé a identificar
conducta, emoción, establecer rapport, el lenguaje corporal de que supiesen que cuentan con una servidora para intervenir, para acompañar. Práctica de la escucha activa, práctica de preguntas poderosas para que pudiesen desarrollar qué es lo que estaban pensando, qué es lo que estaban fatalizando, cómo pensaban continuar con la operación y en qué periodicidad, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Tuvimos reuniones con los colaboradores, con el equipo de liderazgo, con el gerente de operaciones nuevamente, de manera que fue un proceso intenso, muy intenso, pero gracias a que tengo todas estas herramientas y que las practico, y que vuelvo y repito, te invito a aprenderlas y a practicarlas de manera cotidiana en tu vida de trabajo, en tu vida de ejercicio profesional, son un valor agregado. Son un valor agregado en el área en donde tú te encuentres. Se recomiendan acciones observables, acciones que puedan ser evidenciadas por el equipo para que el cambio en el clima organizacional sea inmediato, sea observable. Se habla de siempre utilizando la terminología de tu cliente, hablas de medibles, observables, cuánto tiempo, cuándo se continúa, cómo es el equipo, haces mucha exploración, ¿sí? Y como les dije antes, el seguimiento clave, 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 luego de poder retirarte de la organización, retirarte de la situación crítica y de emergencia, validar que el clima está en proceso y en tránsito de volver a la operación continua, volver a la estabilidad laboral. Muy bien, esto es todo hasta ahora. Muchísimas gracias. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros durante el día de hoy. Estoy 100% disponible para sus preguntas. Pueden escribirlas en el chat, pueden activar sus micrófonos y conversar conmigo. Y pues muchísimas gracias. Gracias a Latin American and the Caribbean Coaching School, gracias a la European Coaching School y al World Coaching School por permitirme ser parte de este equipo de profesionales a nivel internacional que comparte, sirve y agrega valor a las organizaciones. Muchísimas gracias y feliz noche.